Bienvenidos a otro programa en De Política y Trabajo. Yo soy Azucena y el día de hoy hablaremos de un tema que había quedado pendiente en nuestra agenda desde hace un par de semanas. Pues en su momento priorizamos algunos temas que consideramos más importantes, como los jóvenes excluidos de la educación superior o la tragedia minera en Sabinas, Coahuila. Sin embargo, hoy queremos abordar la elección interna de Morena que se llevó a cabo hace un par de semanas. ¿Qué pasa con Morena? ¿A dónde va Morena? ¿Es acaso Morena una opción real para nuestro país? Bueno, pues recordemos que los pasados 30 y 31 de julio, Morena llevó a cabo sus elecciones internas para renovar sus próximos coordinadores distritales en todo el país. Inicialmente, el presidente del país y fundador de Morena, pues había hecho un llamado a su partido para evitar la reproducción de las viejas prácticas electoreras. ¿Cuáles son estas prácticas? Bueno, pues ya las conocemos: la compra de votos, el acarreo, los carruseles, la borregada, etcétera. Bueno, pues días después, el propio presidente reconoció que la elección interna de Morena había sido una jornada democrática ejemplar e invitó incluso a sus opositores a repetir los procesos que estaba implementando su partido. Pues bien, pasados unas semanas nos damos cuenta que la jornada no fue ni tan democrática ni tan ejemplar. Tal es así que para principios de septiembre se está programando la reposición de la elección de al menos 8 estados de la República. Bueno, pues la declaración del presidente con respecto al proceso interno de Morena, una declaración que minimiza lo que bien podríamos llamar el cochinero electoral que se dio, bueno, pues refleja una falta de autocrítica con respecto a la vida interna del partido del presidente. Nosotros les preguntamos a nuestros videoescuchas, ¿acaso estas prácticas denunciadas durante la elección interna de Morena no eran las mismas prácticas que reproducía el PRI? El acarreo, la compra de votos, las despensas, la borregada, los carruseles, etcétera. Bueno, pues debe mencionarse que todo esto no es más que la punta del iceberg de la descomposición interna que ha acompañado a Morena desde su nacimiento. Desde su origen como movimiento social, Morena ha ido desprendiéndose gradualmente de la ciudadanía que lo vio nacer, así como la burocracia priista en su momento traicionó la revolución popular que le dio origen. Bueno, pues pareciera ser que Morena se conduce por el mismo camino, traicionando de esta forma al movimiento ciudadano que le dio origen. El problema de fondo no es tanto el cochinero electoral que se presentó hace unas semanas, que ya es grave, sino el origen de quienes fueron postulados y de quienes fueron aceptados como consejeros internos de Morena, porque vemos ahí los mismos nombres de la vieja clase política. No vemos ciudadanos emergidos de una clase social. Vemos, por el contrario, a los mismos expriistas, experridistas, expanistas, etcétera. Todos ellos, claro, reconvertidos al morenismo. Ahora bien, ¿por qué no vemos ciudadanos de a pie siendo elegidos como consejeros internos de Morena? Bueno, estas y otras preguntas nos estaremos formulando el día de hoy, pero antes acompáñenme a saludar a nuestro colega arquitecto y antropólogo, el maestro Rubén Darío Arechiga. Vamos, acompáñenme. Bueno, Hola, pues profe. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profe? híjole, es que uno no puede decir que bien porque mentiría. Este, en esa lógica vamos a decir que regular. El tema incluso es harto complicado de reflexionarlo. Toca muchas aristas que afectan a los que viven del presupuesto público en Morena. eh, y en ese sentido, pues me parece que no va a ser agradable incluso para muchas de estas personas lo que vamos a plantear, nuestro punto de vista a propósito de un hecho tan importante como la elección de consejeros.
que es el antecedente finalmente de lo que tiene que ver con el 24, ¿no? Estos consejeros van a jugar un papel muy importante en la elección de los diputados, senadores, presidentes municipales en el país, y la candidatura más importante, la del gobierno federal. Seguramente vamos a ganar mucho en esta elección del 24, pero híjole, sucedieron cosas bastante feitas, y que incluso, pues, no es que yo quiera minimizar lo que sucedió, pero es parte de la cultura política dominante, y particularmente de los que viven del dinero público. No importa de qué partido, me parece que eso es lo más grave. Y por ahí incluso la iniciativa de ley a propósito de el INE, una nueva ley electoral, etcétera, a mí me parece que tiene varias cosas importantísimas. Una de ellas, financiamiento solamente en periodos de campaña, para que los millones y millones de pesos no estén gastándose en los que no son funcionarios públicos, pero quieren vivir del dinero público desde las organizaciones partidarias, ¿no? Me parece que esto es en general correcto, inhibe la posibilidad de la reproducción de los vividores de la política, aunque no sean funcionarios públicos. Pero bueno, en fin, esto es la situación que ahora vamos a comentar. Y bueno, pues para variar, porque finalmente es un compañero que nos ha acompañado en diferentes momentos, está con nosotros César Iglesias Grajales, que precisamente derivado de una reflexión que tiene que ver con lo que hace todos los miércoles, decidimos entrarle a esta discusión en nuestro programa. César, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Rubén, Azucena, a todos los que nos escuchan, pues muy contento de estar aquí otra vez con ustedes, y pues vamos a analizar esto que es las pasadas elecciones de Morena y cuáles son, digamos, las tareas a realizar respecto de lo que sigue, ¿no? Gracias, César. Luego entonces, pues en la lógica de nuestra tradición, de nuestra costumbre, pues ahora corresponde pues a abrirle la puerta a la cápsula, la tan esperada cápsula, que tiene mucha demanda, por cierto, y qué bueno. Azucena. Así es, profes, pues esta ocasión les he preparado a ustedes y a todos nuestros videoescuchas una cápsula que también teníamos pendiente, aunque de alguna forma también se relaciona con el tema que estamos tratando hoy, pues ya usted lo anunciaba, profe Rubén, pues se trata del uso de los dineros del Estado. ¿Qué dicen, profe César y profe Rubén? ¿Me acompañan a ver la siguiente cápsula? Adelante. Claro. Bueno, pues ustedes también acompáñenme a ver la siguiente cápsula. ¡Corre video! Son la envidia en muchos mandatarios de países desarrollados. Les permiten llevar una vida con estilo, lejos de la inefable chusma. Les resuelven la vida a ellos y a sus familiares por generaciones. Son los salarios millonarios de la alta burocracia mexicana. Un pequeño lujo para un país pobre como México. Pero, ¿acaso no se lo merecen? El 25 de julio de 2022, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dio a conocer una lista con los salarios de algunos de los funcionarios de la Administración Pública Federal que perciben ingresos superiores a los del presidente del país. Como se recordará, desde su triunfo en 2018,
Andrés Manuel anunció su intención de llevar a la práctica una política administrativa denominada de austeridad republicana. Ello incluiría, entre otras cosas, la eliminación de las pensiones a expresidentes, la reducción del salario y prestaciones presidenciales y la disminución salarial del grueso de los funcionarios de la alta burocracia mexicana. Para el 2022, esta política de austeridad se acentuaría a fin de obtener mayores recursos económicos y así poder enfrentar la contingencia sanitaria. Vendría entonces un segundo recorte salarial al presidente y una segunda disminución salarial a la burocracia. Ya para el 2021 sería promulgada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impediría, entre otras cosas, que algún funcionario ganase una cantidad igual o mayor al salario del presidente del país. No obstante, y a pesar de existir un marco legal perfectamente definido, para el 2022 son muchos los funcionarios que siguen percibiendo ingresos superiores a los del presidente del país. Destacan por su descaro funcionarios del Poder Judicial, tales como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los consejeros de la Judicatura Federal. De igual forma, los directivos del Banco de México, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, así como los dirigentes de diversas organizaciones autónomas tales como el INEGI, el IFT, el INAI, etc. Muchos de ellos con salarios dorados de casi 300,000 pesos mensuales. Debe destacarse, no obstante, que muchos de los funcionarios exhibidos durante la mañanera fueron ironías de la vida, nombrados directamente, sugeridos o ratificados por el propio presidente del país. En un país en donde el salario mínimo consiste en 5,255 pesos mensuales, los salarios dorados de esta burocracia superan hasta 54 veces. Sí, 54 veces los ingresos de un trabajador promedio en México. Y este saqueo se da a plena luz del día y ante los ojos de todos. ¿Cómo puede salir adelante un país cuando lleva a cuestas semejante rémora parasitaria? En países desarrollados como Noruega, sí, otra vez Noruega, los salarios de los altos funcionarios de aquel país corresponden a 7 salarios mínimos noruegos. En un país latinoamericano como Bolivia, los salarios de los altos funcionarios corresponden a 12 salarios mínimos bolivianos en promedio. En un país como México, los salarios de esta alta burocracia parasitaria alcanzan la estratosférica suma de 54 veces el salario mínimo de un trabajador. ¿Por qué seguimos teniendo funcionarios como los magistrados de la Suprema Corte o los consejeros del INE que ganan más que los presidentes de Argentina, Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Portugal, Hungría, Polonia, España, etc.? Cuando te preguntes por qué no hay medicamentos en el seguro social, por qué no se construyen más universidades o hospitales, por qué no hay más líneas del metro, por qué no se pavimentan las calles de tu colonia, por qué no tienes un empleo formal, pregúntate cuánto ganan los funcionarios de tu localidad, alcaldía o municipio y obtendrás respuestas. Mientras todo esto sucede, el gobierno federal y sus aliados se mantienen pasivos, negándose a reformar las leyes orgánicas que regulan a estos organismos autónomos, aun y cuando cuentan con la fuerza política para hacerlo, conformándose con exhibir públicamente este saqueo sin actuar en consecuencia. Mientras tanto, el pueblo sigue esperando. Bueno, profe César,
Sabemos que usted escribe en el periódico Tribuna Los Cabos, que recientemente escribió un artículo titulado Morena, exigir más allá de lo posible. Justo el tema que tratamos el día de hoy, profe. Pues, ¿qué nos puede comentar al respecto? Hola, Susana. Pues bueno, mucho se ha dicho, mucho se ha empezado a discutir sobre las elecciones en Morena. Hay que saber distinguir, en primer lugar, las críticas que provienen, por ejemplo, de sectores conservadores que buscan identificar a esta forma de hacer política, la forma dentro del partido Morena, y decir que todos son iguales, ¿no? En la medida en que hubo un cochinero electoral, en la medida en que hubo mapaches, en la medida en que hubo acarreo, ¿no? La derecha aprovechó, digamos, eh, esta realidad que pues es innegable, ¿no? Estuvo ahí, eh, para agarrar y argumentar que todos son iguales y en la medida de eso, pues generar cierto tipo de desilusión. Y creo que no ha permeado ese discurso. Fundamentalmente el discurso que ha permeado es un discurso que viene desde la crítica del propio movimiento social, en donde la desilusión no está presente. Lo que está presente justamente más bien es la indignación. Y esto es positivo en un primer momento, porque no es la desilusión, sino es, digamos, la indignación de que el anhelo democrático que uno esperaría en Morena tiene todavía mucho camino por recorrerse, tiene todavía tareas pendientes que hay que formular y poner sobre la mesa. Cuando el presidente genera esta idea de que hubo hechos aislados y que no se repitió en muchos de los lugares, lo que en verdad está tratando de generar es siempre la apuesta por la democracia. Hay que entender una situación muy importante que a veces luego cuando en la propia militancia y en los propios movimientos sociales y la propia sociedad, no sabemos a veces un poco o no queremos de manera, por nuestras propias posiciones políticas, ceder ante la realidad. Y fíjense que cuando uno voltea a ver algo como lo que dice el presidente, cuando uno voltea a generar como estas condiciones en donde eh, lo que está por principio es el partido es una cosa y el gobierno es otra cosa. Y hoy el presidente no está en el partido. Y a él en el gobierno le interesa que el partido esté desestabilizado. La respuesta es clara, no. Lo que hay que impulsar es que el gobierno pueda estar de una forma estable en la medida en que ha habido un proceso de desestabilización a través de mecanismos de golpes blandos que ha tenido que estar sorteando durante estos últimos años, ¿no? O sea, desde que entró, ¿no? Y no es que venga de ahorita en su gobierno. Si uno regresa a 2006, uno se va a dar cuenta que lo que existió ahí fue un golpe de estado preventivo. Antes de que llegara, generaron un fraude electoral, reprimiendo al movimiento social. ¿Cuál es la apuesta que ha tenido López Obrador todo este tiempo? Siempre ha tenido una fuga hacia los procesos de democracia. Si algo debería de solucionar los problemas del país es generar más democracia. Si algo deberíamos de aprender dentro de aquellos que militan en Morena es tener más democracia. En términos generales, el factor democrático, ¿no?, nos ayuda mucho a que podamos, digamos, ir generando un nuevo tipo de cultura política. Ahora, fíjense que esto es también, es una cosa que debemos de analizar a la luz de cómo es que la fuerza política de Morena se ha conformado
como partido movimiento, como esta idea de reestructuración del partido movimiento. Yo siempre he dicho que más ya es muy, ya es hasta ridículo seguir intentando comparar a Morena con el PRI. No lo es. No lo es por muchas situaciones. Los esquemas del siglo XX que están siguiendo utilizando algunos, insistiendo en querer comparar a Morena con el PRI, pues proviene justamente del proceso conservador. Pero hay algo que pues aún permanece justamente desde el siglo XX que ahorita vamos a analizar. En primer lugar, vamos a hacer qué es lo que hace posible la llegada al 2008 de Morena y desde ahí que hoy sea la principal fuerza política en este país. Controla, creo que ya van a controlar 21 gobernaturas, se controla la Cámara de Diputados, ¿no? En mayoría en la Cámara de Senadores, ¿no? Se controla la presidencia. Es una fuerza política indudable. El presidente tiene un patrón de aprobación del 70%. Es muy alto. ¿Cómo llegamos aquí? Creo que tenemos que ver tres niveles. El primer nivel es que justo en la disputa, después de la crisis del 2008, del colapso del neoliberalismo, se empezaron a ver unas fisuras muy importantes en la clase dominante en el exterior, que generaron presiones muy fuertes para poder seguir extrayendo recursos de México a partir o a costa de capitales nacionales. La transferencia que se estaba haciendo de valor de la periferia hacia el centro fue una sangría muy importante. Cuando uno voltea a ver, por ejemplo, lo de Trump, cuando antes de que se firmara el TEMEC, dijo con una amenaza muy seria, si esto no se firma, el día de mañana yo coloco el 30% de aranceles. En una economía que depende del 90% de la exportación hacia Estados Unidos, esto es un problemón. Esto generó impactos dentro también de la clase empresarial. Vamos a un segundo punto. La propia clase empresarial cada vez empezó a perder más y más y más y más recursos. Y esto generó que hubo una clase empresarial que sí se alineó hacia el exterior y que sí tenía controlado al Estado para poder extraerle recursos en la compensación, fíjense ustedes, de lo que perdía de transferir recursos hacia el extranjero, lo compensaba despojando de recursos que eran del Estado. Por ejemplo, en los proyectos de CONACYT, en donde los proyectos de CONACYT eran para mejorar el sabor de la papa frita, ¿no? Que en verdad era más bien un camuflaje de cómo se hacía la transferencia de recursos de parte del Estado a empresas que estaban siendo golpeadas por el intercambio comercial con el extranjero. Pero no todas se beneficiaron de este proceso. Es decir, no todos los empresarios estaban en esta misma línea. Hubo empresarios que tuvieron que empezar a sufrir ya no solo las condiciones impuestas por un comercio desigual, sino además también las condiciones impuestas por un aumento cada vez mayor en los impuestos. Por eso el presidente López Obrador dijo en un primer momento, no subo los impuestos. También tenemos que además estos empresarios empezaron a sufrir las consecuencias de el estado de excepción que estaba colocando el narco y la violencia en muchas de las regiones del país. Ahí anotemos, por ejemplo, a los aguacateros, a los limoneros, ¿no? Que generan unas condiciones pues, muy lamentables para ejercer sus negocios. Entonces aquí hay una crisis entre los empresarios nacionales, entre los que están apoyados por el exterior y los que no. Gramsci llamó a esto crisis orgánica dentro de la clase dominante, dentro de la clase política dominante. Por eso es que muchos empresarios, ya en 2008, voltearon a ver a Moreno y a López Obrador en específico
como una oportunidad de poder revertir estos efectos. Esto tiene que ver, digamos, arriba. Y abajo, el colapso del 2008, la crisis del neoliberalismo, la crisis financiera del 2008, vino a generar condiciones de pobreza aún mayor. Vino a generar una asfixia económica aún mayor. Las condiciones en que la sociedad estaban siendo desbordadas. La crisis económica estaba generando las posibilidades de un estallido social. Y la respuesta de López Obrador al estallido social fue: canalicemos esto a un movimiento pacífico. Si observamos entonces toda esta situación, lo que vemos es que hay una necesidad de presionar desde el extranjero cada vez más hacia adentro, un quiebre entre los empresarios nacionales y un quiebre social abajo. De aquí sale una forma organizativa que intenta revertir esto, resistir para poder formular soberanía nacional y seguridad nacional, generar condiciones en donde el narco pueda ser desplazado, en donde los impuestos ya no asfixien y pueda crear un ambiente de creación de empleos, y en donde podamos generar condiciones para que empresarios nacionales puedan recuperar el terreno perdido debido justamente a la entrega incesante que provocó el neoliberalismo de las empresas que estaban justamente en orden nacional, que provocaban cadenas productivas. Ahora, en la importación, pues esas cadenas se perdieron y muchos de esos capitales se perdieron. Entonces, también se apoyó, pues, también se generó este movimiento de los empresarios para buscar darle salida a su propia crisis. Y abajo, pues no se diga, la asfixia está generando condiciones para un buen vivir, como dirían en Ecuador, o mejor aún, para que primero vayan los pobres. Y si primero van los pobres, pues entonces lo que se tiene como bandera es una lucha por la democratización del país. El estallido social más bien generó condiciones, o lo que la posibilidad del estallido social generó condiciones, ¿para qué? Para que pudiéramos avanzar sobre el camino de las instituciones y transformarlas democráticamente. Eh, en, esta, en esta situación, ¿no? Uno debe de entender que han empezado a surgir ciertas resistencias para poder aún más avanzar en el proceso de democratización, no solo del país, sino de la propia estructura partidista. La estructura partidista tiene que ser democratizada, por supuesto, pero en la medida en que se sucedió un fenómeno al que todo el mundo dio cuenta y se lamentó, que fue el fenómeno que llegamos a 2008 y que los cuadros políticos no estaban listos, y que los que estaban listos tuvieron que irse ¿hacia dónde? Hacia la estructura del Estado, al gobierno. Y entonces el partido se vació, y al hacer esto, pues entonces el partido parecía que estaba débil, era lo que se decía, era la tesis que andaba por todos lados. Y cuando uno dice, bueno, entonces, ¿qué sucedió durante todo este tiempo? Se formaron nuevos cuadros, se generan una nueva forma para poder organizar al partido, y la respuesta es que aquellos que se han ido del partido para poder estar dentro del gobierno, aunque violaron los estatutos, porque no puede ser parte del gobierno y tener un cargo en el partido, esto está clarísimo en los estatutos de Morena desde un inicio, aunque hicieron esto, regresaron justamente como una masa conservadora, porque están conservando prácticamente en muchos de los casos sus intereses inmediatistas, que el empleo, que los fondos sociales que van a mi comunidad, vaya, mil y mil una cosas. A esta burocracia, finalmente lo que le interesa es que ya no se pueda seguir transformando el proceso democrático dentro del partido, porque ha logrado acomodarse al interior del mismo. Al mismo tiempo, se ha logrado acomodar al interior de la estructura del Estado. Hay que generar condiciones de romper esta dinámica.
A mí me gusta mucho este concepto de Gramsci de revolución pasiva, que la idea es que pues estoy haciendo una revolución, pero justamente como yo ya logré tener ciertas condiciones y aunque los demás no, voy a buscar generar un posicionamiento para poder conservar las estructuras que me llevaron a mí a tener una posición. Este es el peligro. Cuando a López Obrador se le pregunta cómo vio esto, dice, ahí en la democracia debería de qué? De resolverse el problema. Hay que entenderlo de esta manera. Cuando dice, cuando los demás dicen, esto nada más es de algunos pocos, de algunos cuantos, o cuando quieren matar al mensajero, ¿no? Cuando quieren decir, es que este problema nada más es de John Ackerman porque está olido, pues es que nada más les voy a decir una cosa, ¿no? Un león no mata moscas. Un león no se preocupa por una mosca si es insignificante. El problema es que no nada más tiene que ver con el liderazgo de John Ackerman. El problema es que tiene que ver con eh, un descontento real porque hay un anhelo de democratización real por parte de la sociedad que está siendo puesto en jaque. Es una transición sumamente compleja porque al mismo tiempo no se quiere perder el frente organizativo nacional que ya se formó entre los empresarios que están defendiendo ahora este proyecto, entre una nueva cúpula partidaria que aún no ha definido hacia dónde continuar y en donde una sociedad que debería de haber participado se dejó cooptar para las viejas prácticas de la cultura política del siglo pasado. Es decir, el PRI ya no está aquí, pero como diría Monterroso, cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Y esto pasa no porque Morena, y esto es muy importante reflexionar, sea el problema en sí, sino porque sí existe una cultura política muy atrasada en todo el país, en la medida en que muchos de los grupos sociales sobrevivieron al neoliberalismo a través del clientelismo. Para poder sobrevivir, generaban las mismas prácticas que Antorcha Campesina, por ejemplo. ¿En dónde podemos observar eso? En donde se ve con mayor nitidez es en los procesos de democratización de los sindicatos obreros, porque se mantuvo en pie a pesar de que se les dieron condiciones de democratización, las viejas estructuras charriles que pues cooptaron toda la escena política de la vuelta de siglo. Uno podrá decir, oigan, ahora que ya empezamos a generar democracias en los sindicatos, ¿eso significa que los sindicatos van a luchar por movimientos mayor democráticos? Y la respuesta es real, no. ¿De qué va a depender? De un proceso, fíjense, sumamente complejo y contradictorio. Porque al mismo tiempo que tenemos esta fuerza política tan grande, una fuerza política que jamás había tenido el movimiento social, es una fuerza muy poderosa porque está transformando a la realidad mexicana. Cuando volteamos a ver la organización es sumamente débil. La fuerza política social muy grande, la organización política muy débil. Es paradójico, pero ¿qué proceso de transformación no lo es? Y en ese sentido, las faltas de respeto que han empezado a surgir, como por ejemplo esto de llamar Juanito a John, ¿no? Las faltas de respeto de ciertos militantes de decir que aquí no pasó nada, son muy lamentables porque la cultura política de nuestro tiempo exige una mayor responsabilidad de los actores políticos. Y esa responsabilidad lleva a que tú no le puedes decir al gobierno, resuelve los problemas del partido.
o esperar a que el gobierno sea quien defina qué debe de hacerse el partido. Si en algo debe de cambiar nuestra cultura política, es que debemos de alentar a todas aquellas bases que se mostraron inconformes con este proceso. Pero para nada debe de ser la situación de que esto no se debe de ventilar en los medios de comunicación porque los medios de comunicación nos van a golpear. Esto es absolutamente ridículo. La propia izquierda, el propio movimiento social, ha aprendido a que siempre se discute en público y se discute con argumentos, no faltándose al respeto y buscando educar con la discusión. No se puede avanzar de otra forma más que educando a todos y reeducándonos en el proceso. Porque no es porque mis posiciones políticas no pasen en el que yo voy a abandonar el proceso de transformación. Es que yo ya vi que aquí hay un fraude y tengo que luchar porque esto no exista. Yo ya vi que hubo una práctica muy del viejo estilo del PRI. ¿Qué tengo que hacer? Desterrarla. Y entonces tengo que denunciarla. Es mi responsabilidad. Pero no es callando, no es volteando a ver otro lado en cómo se resuelven los problemas. Porque finalmente lo que va a suceder, si esa tendencia avanza, es que los problemas puedan avanzar de tal manera que entonces sí, lo que la derecha quiere, la desilusión, se imponga. Vamos a ponernos claros, compañeros y compañeras. Después de Lula vino el golpe de Estado en Brasil con Dilma y eligieron a Bolsonaro. Después de Kirchner vino Macri. Y podemos seguirnos así, en cómo la derecha retomó su poder con un proyecto social ahora mucho más amplio, con un respaldo social muy amplio. Hay una lucha muy importante. Después de Mujica, llegó la derecha. Y así es que no hay una garantía más que la garantía de generar procesos formativos y organizativos basados en la democracia real. La democracia real debe de ser el principio por el cual debemos de evitar que la revolución pasiva de la burocracia se imponga. La organización debe ser la base para que podamos mantener el Frente Nacional. La democratización debe de ser también la guía con la que tanto los empresarios como, digamos, este Frente Amplio pueda tener una base de entendimiento. Si respetamos las reglas que hayamos acordado, los estatutos, sin violentar el derecho electoral, y generamos condiciones para todos, los resultados pues tendrán que ser respetados y no sucederá lo que está sucediendo ahorita, que no es solo una voz. Múltiples de nosotros vimos las anomalías y las irregularidades en juego. Lo lamentable es que en algunos casos el uso de los programas sociales estuvo ahí. Y eso debería de generar un rechazo muy profundo por parte de todos. Entonces, ¿qué hay que exigirle a Morena? Ir más allá de lo posible. Es decir, lo posible hasta ahora fue esto, democracia al mismo tiempo que fraudes. Porque también una parte muy importante que hay que reconocer, compañeros, es que sí hubo procesos democráticos genuinos en este ejercicio. No solo estuvo manchado por por las malas prácticas. Hubo personas que se movilizaron en todo el país, personas que de otra forma, no se explica de otra forma más que la de el respaldo y de sostener al presidente en su tarea titánica de transformación, en la que no solo está él, sino que hay muchos actores que se sienten que están, digamos, resolviendo los grandes problemas nacionales. Esto es una cosa híbrida. Al mismo tiempo que hay democracia real, al mismo tiempo hay antidemocracia. Es demasiado complejo.
hay que tomar postura por, por ir contra la antidemocracia. Pero esto no puede suceder a juego de querer callar el debate, de querer manipular o justamente de querer desplazar a las voces críticas. Porque entonces lo que nos vamos a volver es pues el viejo y rancio estalinismo del pasado, en donde el partido comunista te decía y te dictaba que tenías que decir a fuerzas sin que hubiera una valoración de lo que existía en cada país. Una cosa ridícula, ¿no? Por eso, lo que está sucediendo con el movimiento social, que espontáneamente se está autoorganizando, es muy valioso. Nada más que habría que aprender a discutir con mucho respeto con las diferencias políticas entre los compañeros y compañeras. Porque lo que sigue, y lo más importante, no nada más es definir candidato presidencial, porque ya todos están pensando en eso, sino ver de qué manera se hace el balance de lo hasta ahora avanzado y qué es lo que necesitamos para poder ir más lejos en el siguiente sexenio. Y esa discusión no está en el ambiente. Hay que producirla, y la única forma de producirla es a través de procesos formativos y organizativos. Morena tiene las condiciones para poder ser un partido democrático, que hay que exigirle que dé más de sí mismo. Y eso nos lleva a exigirnos a todos a aprender en este proceso, a generar una alianza fraternal dentro del partido, fraternal dentro de la sociedad, para pues, comentar, para poder discutir, para poder debatir y para que todos se den cuenta que el proceso en el que estamos insertos es muy complejo y hay que irlo atravesando a pesar y contra las adversidades. Pues eso diría por principio, estimada Azucena y querido Rubén. Y bueno, pues ha dicho muchas cosas, profe César, profe Rubén. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto acerca de lo que estamos tratando el día de hoy? Bueno, pues ya hemos llegado ya a la parte de las conclusiones de nuestro programa. Así es que, bueno, ¿qué nos puede contar, profe Rubén? Miren, César, Azucena, los videoescuchas, no crean que esto lo tenemos planeado, pero lo que sí quiero subrayar tiene que ver con que en televisión de César abre un montón de situaciones no consideradas en la reflexión en general en este país y que subrayo, no vamos a poder agotar el día de hoy. La verdad es que dijo cosas muy interesantes que no se habían planteado nunca antes, en la discusión entre las izquierdas. Me vale gorro la derecha, ¿no? A esos los leo, pero un poco ahí para conocer por dónde anda flaqueando y sus debilidades finalmente. Pero, por ejemplo, a propósito de este frente electoral en el que participaron sectores burgueses, ¿no?, desplazados por los neoliberales, etcétera, me parece que ese es un elemento muy importante considerar, incluso en la reflexión sobre lo que es Morena. Porque en Morena hay gente de ellos también, ¿no? No necesariamente abiertamente, pero por ahí andan algunos de sus agentes, ¿no? Esto influye finalmente en Morena mismo. Pero luego, bueno, claro, era fundamental sumar todas las fuerzas que se requirieran para poder ganar, porque las mañas del PRI y en alianza con el PAN para hacer fraudes, híjole, a pesar de que se ganara con una proporción elevada, tenían posibilidades porque tenían el INE, tenían los medios de comunicación como para dar un segundo golpe, como el que dieron en 2006, preventivo, como bien lo decía César. Esa relación de un sector de la burguesía en el proyecto, en el impulso y en la posibilidad de que llegara López Obrador, me parece que sí hay que reconocerla porque es un frente electoral donde hay de todos sabores y colores. Y bueno, pues eso incluye finalmente incluso hasta discutir con ellos mismos sobre la posibilidad de que se mantengan de este lado, aunque ya dijimos en algún programa, no es tan necesario, porque ahora el presidente, y también lo ratifica César,
El 70% de la población que va a participar en la elección hasta este día, en el 2024 van a ser más de 90 millones, están de acuerdo con el quehacer político de López Obrador, con el gobierno de la Cuarta Transformación. Luego entonces lo que tenemos que hacer es organizar primero los 3 millones, incluyendo los fraudulentos que participaron en Morena, y a los 70 millones casi de mexicanos que estamos de acuerdo con el proyecto de la Cuarta Transformación. Y esa es responsabilidad de Morena. Sí, no hay nadie más, ¿no? Pero alguna vez también ya hemos dicho que ni es partido ni es movimiento social, pero hay que hacer un esfuerzo porque sea partido y sea movimiento social. César también lo planteó en algún programa anterior, no recuerdo cuál, de la importancia de incorporar a la izquierda social, que no necesariamente incluso votó a favor de López Obrador en el 18, ¿no? Es decir, un programa que abarque no solamente el interés de los 70 millones, sino de los que se asumen como de izquierda social, y que no votaron por López Obrador, porque muchos de ellos no votaron, ¿no? ¿Sí? Con eso nos podremos convertir en una fuerza que abre la posibilidad de modificar la Constitución después del 24, es decir, tener más del 66% de lo que se requiere para modificar la Constitución. Lo otro que me pareció, y es una pregunta, César, habló algo ahí de León, se peleó con no sé quién, o sea, no me acuerdo en detalle qué dijo, pero a ver, pinche César, ¿te plagió Rico Galán o tú lo plagiaste o leíste a Rico Galán? Porque él decía, a propósito del 10 de junio, no se vale matar, no es posible más bien, matar pulgas a cañonazos. Cuando lanzas cañonazos es porque el de enfrente potencialmente puede ser peligrosísimo, ¿no? Entonces me pareció interesante eso, más allá de que hayas conocido lo que dijo Víctor o no lo hayas conocido, porque fíjate, después de como 40 y tantos años que se murió, lo que se provoca una reflexión a propósito de situaciones ahí complicadas para los de arriba, ¿no? Pues sí, no es posible matar pulgas a cañonazos, porque no requieres pues, más que un insecticida para matar a las pulgas, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Entonces, bueno, es un primer nivel que tiene que ver, bueno, con la posibilidad de que tú comentes algunas otras cosas, ¿no? Ahora bien, me parece que tu formulación a propósito de que es por la vía democrática en todos los planos, es como es posible resolver todos los problemas de este país finalmente, ¿no? Extender la democracia participativa, pero no solo eso, pues poner el ejemplo en Morena, ¿no? Yo no estoy muy seguro que se logre, pero sí le tenemos que apostar a eso. Tienes razón. Cuando menos, Morena tiene la obligación de organizar territorialmente al partido para garantizar organizativamente que se puede ganar más de lo que ahorita tenemos ahí disperso, ¿no? Eso es fundamental. Y esto requiere fundamentalmente, principalmente, tomar en consideración a los cuadros que están en todo el país a propósito de el sector progresista y de izquierda, que a lo mejor no son muchos, pero seguramente todos ellos tienen capacidad de organización suficiente para mantener y hacer crecer la presencia vía información, vía formación, la perspectiva de la Cuarta Transformación después del 24. Claro, esto de los movimientos sociales, ayer incluso en una discusión muy parcial, muy insuficiente, con algún compañero que participa con nosotros, con Roque, yo decía, lo que tenemos también que hacer es articular los movimientos sociales que por ahí andan, ¿no? Y conectarlos con la Cuarta Transformación, ¿no? Roque decía, no, ya sé lo que va a pasar y va a valer gorro y no sé qué. Bueno, a lo mejor es una predicción y a lo mejor es brujo Roque, pero lo que tenemos que hacer es un esfuerzo precisamente por articular esos movimientos sociales en la perspectiva, no necesariamente de Morena, en la perspectiva de la Cuarta Transformación y su continuidad. Eso le daría un principio de programa de continuidad a la Cuarta Transformación, junto con el esfuerzo por organizar mejor Morena, ¿sí? A veces leo algunas noticias, algunas declaraciones, algunos comportamientos y me espantan, ¿no? Digo, ya no tiene futuro, ¿no? O sea,
como el caso de que la Berta Luján ahí la sorprendieron repartiendo hojitas con nombres para los consejeros, ¿no? Sí, esa familia es nefasta según mi punto de vista. Y tiene que ver con el frente electoral de que tú hablabas, César. Finalmente fue un esfuerzo por compaginar burgueses y sectores pobres, etcétera, etcétera, incluyendo gentes como los del FAT, ¿no? La democracia cristiana, ¿no? Y el negociante, que es el papá de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Este, y aquí dices también algo muy importante, César, a propósito de que no es lo mismo lo que hizo la derecha a propósito de lo feo que fueron las elecciones en Morena, y lo que podemos decir la izquierda, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Lo que ellos dicen es de que somos igualitos, eh, pues al PRI, al PAN, al PRD, etcétera, ¿no? Y lo que tú dices es de que, pues como que no coincide la crítica de la izquierda, la crítica de la gente de Morena, que no le gustó estos hechos, pues porque no se debe repetir esa historia de la cultura política, sino debemos atrevernos a construir una nueva cultura política, que no es nada fácil, por cierto, ¿no? Eso requiere de sembrar y a lo mejor incluso a mí ni me toca ver, ¿no? Pero bueno, en fin, más allá de esa situación, me parece que sí, lo que habría que decir a propósito de eso que tú puntualizas tiene que ver con lo siguiente. El contexto no da como para que Morena repita al PRI, ¿no? Es otro mundo, es otra historia y siempre el contexto es lo que condiciona, a pesar de coincidencias que pueda haber en comportamientos tan feos, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. También tienes razón en eso cuando dices que hubo gente que actuó porque sigue al presidente, no a Morena, ¿no? Sí. No porque lo dijo Berta Luján o Luisa María Alcalde o quienes sean, ¿no? Quienes sean, ¿no? Sino fueron por voluntad propia porque creían que era muy importante fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación. Y esto me parece que pues hay que reconocerlo, ¿no? O sea, es obvio, si el 70% de la población está apoyando el ejercicio de gobierno de López Obrador, pues muchos de ellos fueron ese día de la elección por voluntad propia, independientemente de los parientes del PRI, del PAN, que por ahí andan también en Morena y en muchos espacios gubernamentales del gobierno federal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo lo que sí quisiera entonces subrayar en términos de unas conclusiones quizás primarias, este, eh, pensaré cómo sintetizo unas conclusiones un poquito más amplias, es de que sí hay que impulsar finalmente la discusión en Morena, hay que impulsar la organización de los 3 millones que participaron, acarreados y no acarreados, y hay que organizar pues a los 60 y tantos millones, si no es que 70 millones de mexicanos que apoyan el gobierno de López Obrador. Organizarlos para que no suceda lo de Brasil y lo de otros países, en donde, bueno, pues tienen todas las condiciones económicas, políticas, etcétera, a la derecha, para manipular, para controlar y para, pues, dar golpes blandos. Y cuando es necesario, pues, golpes no blandos. En el caso de México está difícil, pero bueno, es una discusión aparte. Esa sería mi primera conclusión, César, Azucena. Bueno, pues yo veo difícil que Rico Galán haya plagiado a profe César. Pero bueno, profe César, díganos, a lo mejor sí, a lo mejor usted es tragaños y resulta que lleva más tiempo en este planeta. También coméntenos, profe César, cuáles son sus conclusiones acerca del tema que tratamos el día de hoy. Ya, no sabía que Víctor Rico Galán había dicho esa frase, parece bastante interesante, no se matan pulgas a cañonazos, evidentemente, justamente eso representa que pues, se le lanzan cañones a quien sí es una amenaza, ¿no? Eh, pero hay algo que sí recuperé del texto que publiqué sobre Víctor Rico Galán, sobre un texto justamente del nacimiento del sindicato de electricistas, es el de electricistas, Rubén, me acuerdo que sí, Y el Esther, el Stern, dirigido por Rafael Galván. por Rafael Galván, y él decía justamente que estos procesos son muy, muy complejos, pero que son como un parto, ¿no?
un parto que hay que saber guiar para poder traer a la luz, ¿no? A un nuevo sujeto. Eh, Eso decía Rico Galán, y que bueno, en este caso, la dirección digamos, del proyecto sindicalista era la responsable de que este parto tuviera éxito, ¿no? Me parece que ahora el responsable de que este parto tenga éxito, de que se pueda construir un México diferente, es la sociedad, o lo que dice nuestro presidente, el pueblo, ¿no? Pero el pueblo no a secas. A mí me parece que es el pueblo organizado. Y eso es justamente lo que tenemos que generar, que la dirección sepa, digamos, escuchar al pueblo organizado cuando existan este tipo de situaciones y se genere y se le pueda poner un límite a un proyecto de mayor degradación histórica, porque si no nos puede pasar el caso de Ecuador, en donde la Revolución Ciudadana le entrega la presidencia a Lenín Moreno, y una vez instalado en la presidencia, Lenín Moreno se encarga de tratar de destruir a la Revolución Ciudadana de manera impresionante, persiguiendo a sus cuadros, encarcelando a sus dirigentes más importantes. Eh, y el traidor estuvo en la fila durante muchos años y muy cercano al presidente Correa. ¿Por qué sucedió eso? Porque también la Revolución Ciudadana no pudo organizarse de tal manera que pudiera resistir una cosa de esta naturaleza, una traición de este nivel. Entonces no hay que repetir patrones creyendo que las estructuras no pudieran ser utilizadas por alguien que pudiera revertir el proyecto. ¿De qué depende? Volvemos a lo mismo, de que este parto, como diría Víctor Rico Galán, sea guiado por el pueblo organizado. Creo que esta sería mi principal conclusión, Azucena. Bueno, como parte de mis conclusiones, yo puedo decir esto. Tanto profe Rubén como yo hemos seguido muy de cerca la vida interna de Morena, por lo que hemos visto, por lo que hemos vivido, no solo nosotros, sino también por el conocimiento que hemos tenido con respecto a otros activistas sociales. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que para los luchadores sociales no hay espacio en Morena. Tenemos aquí un ejemplo con profe Rubén. Él, un activista social de más de 50 años de experiencia, participante histórico de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, autor de innumerables obras orientadas a la construcción de una conciencia social de nuestro pueblo, bueno, pues simplemente fue echado a patadas del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Este instituto, así como Renace, está infestado de mis reyes, mis reinas, juniors y recomendados, algunos de ellos recién egresados de universidades privadas, a los que se les sirvió en charola de plata una coordinación o una dirección al interior de estas instituciones. Bueno, pues activistas de toda la vida, con toda una experiencia política por brindar, como ya dijimos, el caso de profe Rubén, o también tenemos el caso de otro compañero que les voy a dar el dato. También ha estado con nosotros en estos programas. Él es Gerardo Pérez Muñoz. Bueno, pues simplemente estos activistas con esta trayectoria han sido desdeñados, los han expulsado de Morena para darles lugar a personas allegadas. Yo conozco académicos especialistas en ciencias sociales, críticos ellos, que, bueno, pues al presenciar toda esta voracidad, toda esta sed por los cargos al interior de Morena, pues han decidido mantenerse al margen de este partido. Es por ello que yo concluyo que antes de que Morena permita la incorporación de estos elementos críticos a su vida interna, lo que vemos es una silenciosa expulsión y una purga de aquellos elementos que no pertenecen a esta vieja clase política.
También creo que transformar a Morena desde el interior sigue siendo un deseo más que una posibilidad real. Muchos activistas que hemos participado, que hemos pretendido hacer esto, pues hemos sido censurados, hemos sido ignorados o nos han hecho a un lado simplemente. A diferencia de los procesos de transformación generados en el sur durante la primera década del siglo XXI, donde vemos personajes como Chávez, Evo Morales, Lula, etcétera. Bueno, vemos que estos partidos políticos se articulan perfectamente con los movimientos sociales y en Morena no vemos esa articulación. ¿No? Por el contrario, vemos un fuerte rechazo a esta articulación. ¿Por qué no están los zapatistas articulados a Morena? ¿Por qué los campesinos de Atenco no están articulados a Morena? ¿Por qué las federaciones estudiantiles campesinas no están articulados a Morena, etcétera? Estos nuevos cuadros que aparentemente están surgiendo en Morena, pues en realidad no son tales, no son cuadros provenientes de las bases sociales, son cuadros provenientes de la vieja clase política, que por su propia naturaleza cronométrica buscan renovarse. Mientras tanto, quienes hemos venido haciendo activismo social desde hace décadas, bueno, los ciudadanos de a pie, pues seguiremos en la calle, lamentablemente. Pues así como el Instituto de Formación Política y Renace son una simulación obscena de un instituto de formación política, Morena gradualmente se va a ir convirtiendo en una simulación de partido de izquierda, o como decíamos en una de las cápsulas, terminará convirtiéndose en una versión 2.0 del PRD. Y bueno, estas son las conclusiones y algunas de las reflexiones que yo hago al respecto de este tema. Profe Rubén, ¿quiere usted comentar algo al respecto, profe César, para ir cerrando ya nuestro programa? Sí, perdón, decía lo siguiente. Yo en general creo que sí es difícil que Morena sea partido y movimiento social. Sin embargo, habría que hacer un esfuerzo, ¿no? A pesar de las adversidades, de los grupos de poder que quieren vivir del partido, de los compromisos entre Morena y algunos sectores del gobierno federal, que le apuntan más bien a, como bien lo decía César, ¿no? La revolución pasiva, ¿no? O sea, mantener el estatus, pues para garantizar su permanencia en el estatus. Eso me parece que es una formulación gramsciana recuperada por César extraordinaria, ¿no? La revolución pasiva de Gramsci da para explicar muchas cosas en el mundo, no solo en México, en el mundo. Entonces, bueno, coincidiendo con eso, yo creo que de todos modos hay que hacer un esfuerzo porque cuando menos garantice Morena la organización territorial en las elecciones del 24. Yo creo que ya no hay posibilidades de formar cuadros suficientes que organicen, dirigen, etcétera, etcétera. Esos cuadros, César, Azucena, están en la izquierda social. Y esos cuadros ya lo han hecho muchas veces y lo que tenemos es que tener la sensibilidad suficiente para correlacionar a el proyecto de la Cuarta Transformación el 24 con los movimientos sociales. Ellos van a hacer cosas extraordinarias más allá de que el 70% de los mexicanos apoyan a López Obrador. Ellos van a organizar lo que deje de déficit finalmente Morena, pero de todos modos, hay que empujar a Morena para que asume la responsabilidad, cuando menos, de la organización territorial. Lo otro les queda grande, la verdad yo pienso que les queda grande, yo creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Porque a los activistas, a la gente de izquierda consecuente, comprometida, etcétera, pues pues como el Kleenex, ¿no? La desechan, ¿sí? Pero bueno, claro, esta es una idea que tengo, no necesariamente la verdad, no soy brujo para predecir el futuro, pero bueno, César, ¿tú qué opinas? Em, Creo que habría que recuperar el poderoso espíritu del 68. Imaginemos lo imposible. A pesar de todas las condiciones
a cuestas, las viejas prácticas, los caminos tan contradictorios en los que estamos avanzando. Yo jamás me imaginé vivir este momento. Si uno voltea a ver la represión, por ejemplo, del 2006 a Atenco, la desaparición en el 2005 de militantes del EPR, cuando empezó a crecer como nunca antes en la historia la violencia en nuestro país después de 2008, cuando hay tantos miles y miles de desaparecidos, yo creo que la invitación debe ser: imaginemos lo imposible. Con todo y que existan condiciones que apuntasen a que no se va a poder, la izquierda pudo llegar a un gobierno después de Lázaro Cárdenas. Ha sido un trayecto larguísimo. Y creo que todos los que estamos involucrados en este proceso deberíamos de asumir que no echemos a perder, a pesar de que hay muchos que insisten en que se ha hecho a perder. Para mí, creo que la lección más importante del 68 es aquella frase que le gustaba recordar mucho a Luis Arismendi, de Ernst Bloch: lo que existe no es verdad. Y no es verdad porque puede cambiar. Entonces, pues, eh, si pensamos lo imposible, como decían las pintas de la Sorbona, pues es hora de que ahora hagamos posible eh, otro Morena, en el sentido de radicalizar su planteamiento de democracia real. Tampoco tengo la bola de cristal, pero creo que la cosa está, digamos, está en el aire, como todo en esta vida. Organización, organización y más organización. Bueno, pues sí, tal y como acaba de comentarnos profe César, tal y como acabamos de escuchar también a profe Rubén, bueno, pues tal y como lo vimos en la cápsula, también hay muchos pendientes todavía y todavía nos queda mucho tramo por recorrer. Bueno, pues por lo pronto los esperamos aquí el próximo sábado. Hemos terminado ya este programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Profe César, gracias por estar aquí con nosotros. Profe Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos también a todos nuestros videoescuchas y los esperamos el próximo sábado, ya saben, este canal de Política y Trabajo a la misma hora. Denle manita arriba, por favor, suscríbanse, recomienden todos nuestros videos y nuestro canal. Somos un canal independiente y estamos en proceso de crecer y queremos hacerlo junto con ustedes. Acompáñenos. Por lo pronto, nos despedimos. Hasta la próxima.